ya más adelante cuando desarrolla la propuesta que la denomina construyendo una economía de valores, ¿no? Sostiene que esta busca una prosperidad material trabajando dentro de los valores comunales, una base económica nueva en armonía con su esquema ancestral, en donde la primera debe servir a la segunda y no al revés. En consecuencia, debe mejorar sus capacidades económicas, fortalecer lo mejor de las prácticas culturales de la comunidad y traducir el esfuerzo económico y cultural en redes de poder político. Así, para que el capital no genere tensiones en la dinámica de la comunal, que es una dinámica comunal de organización de subsistencia, y sus redes de reciprocidad y costumbres que la mantienen unida, debe quedar en manos comunitarias, no individuales ni familiares. La tierra común tendría que transformarse, plantea, en un capital de inversión. En cuanto al Estado, plantea que se requiere dotar de mayor autoridad a los niveles locales y transferencias incluso de recursos a las comunidades sin condicionamientos. Yo quisiera, a manera de comentario, ¿no?, luego de esa mirada veloz del texto, plantear como algunas preguntas que me surgen a partir del texto, ¿no? Una primera es preguntarnos respecto del tema de la tradición de las comunidades. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es el punto de partida para entender dónde está la tradición comunal que se quiere poner por delante dentro de la propuesta, ¿no? Y me parece importante responder este tema porque considerando la riqueza y diversidad cultural en nuestro país y de diferentes tipos de organizaciones, es, creo, muy importante identificar, digamos, dónde, digamos, de qué comunidad tradicional es de la que estamos hablando, ¿no? Porque existen, podemos pensar en comunidades ancestrales, ¿no?, que vienen incluso de mucho más atrás de las comunidades que fueron creadas durante la colonia, ¿no?, que fueron las reducciones, y a partir de eso se desarrolló toda una práctica comunal, ¿no? Entonces, o hablamos de las comunidades que se crean durante la colonia, o hablamos de las comunidades que se crean durante la reforma agraria, o de las comunidades que se crean durante los procesos de reestructuración, ¿no? Entonces, digamos, ¿dónde está esa tradición comunal, ¿no? Es una pregunta que me sugiere, porque creo que al sustentar esta propuesta un peso muy fuerte en la importancia de la tradición comunal, sería importante plantearnos cuál es ese punto de partida, de qué comunidad estamos hablando. Sobre la afirmación de que la comunidad se mantiene a pesar de la expansión de la lógica de mercado, ¿no? Allí mi pregunta es si las comunidades, digamos, yo he trabajado durante algunos años en el Cusco, y lo que he visto en las comunidades campesinas, más que una negación al contexto de mercado, lo que he visto han sido comunidades que se han adaptado al mercado, ¿no? He visto que las comunidades han reservado para su práctica más tradicional, más histórica, aquellos ámbitos colectivos, ¿no? Perdón, han reservado ámbitos colectivos y que permiten, por otro lado, el acceso de sus miembros y organizaciones al mercado sin restringirle derechos. Por ejemplo, en las comunidades campesinas se plantea, digamos, mantienen dentro de la dinámica colectiva el uso de los pastos, la administración del agua, la gestión de los servicios ante las entidades del Estado. Es decir, digamos, a todo este ámbito vinculado con la lucha contra la subsistencia y la gestión de servicios básicos, la administración de los recursos escasos y la representación comunal para la gestión de servicios elementales.
su integración al mercado se da también desde las comunidades intentando adaptarse a este contexto, me parece. Desde la formación de comités especializados que existen en cantidad, ¿no? Desde la formación de asociaciones de productores, es decir, de comuneros que se insertan en el mercado, que no pierden su identidad comunal bajo ese manto de protección de su comunidad. Entonces, la impresión que yo tengo de la comunidad es que la comunidad, en el contexto, más que alejarse del contexto, lo que hace es adaptarse. Y creo que ese es un tema también importante a considerar en el debate, ¿no? Para ir terminando, ¿no? Sobre la mejora de las capacidades económicas y el fortalecimiento de las prácticas culturales, yo estoy recordando algunas propuestas y experiencias de promoción del desarrollo económico con identidad cultural, en donde se busca la valorización de activos culturales y que implica un rol fundamental del Estado local, ¿no? Cuya ampliación de autoridad es clave en la articulación con la comunidad. Creo que ahí hay un tema que además falta seguir desarrollándose. Cómo pensamos el rol del Estado, pero del Estado a nivel local, en su relación con la comunidad, ¿no? Se ha dicho que podrían darse algunos conflictos, pero en realidad yo hasta ahora no encuentro un nivel de conflicto fuerte entre lo que podría ser el gobierno comunal y el gobierno local. Y me parece importante que se explore un poco más en ese terreno. ¿Qué tipo de Estado, en todo caso, queremos en el nivel local en su relación con las comunidades? Finalmente, yo como reflexión final quisiera señalar que creo que más allá de lo posible o no de implementarse una propuesta tan grande como la que plantea el texto, creo que uno de los valores más grandes de lo que nos plantea este texto radica en que coloca con mucha fuerza y sustento la necesidad de que los diseñadores de políticas, partidos, políticos, ideólogos, se propongan, ¿no?, la inclusión de las comunidades en sus visiones de desarrollo y sus propuestas. No propuestas formuladas desde arriba, sino desde y con las comunidades. Creo que allí radica mucho de la importancia de este texto, ¿no? Cómo en las propuestas que se generen, estas propuestas no vengan desde arriba como ha ocurrido en la historia, sino cómo incorporan, cómo se construyen con las comunidades y desde las comunidades. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Seguimos entonces inmediatamente con los comentarios de Javier Torres. Buenas noches. Es un gusto, como siempre, participar de una actividad del Instituto de Estudios Peruanos, y mi agradecimiento por la invitación. Bueno, Moisés me ha facilitado el trabajo porque ha explicado la estructura del texto. Pero claro, es bueno decir que el texto en realidad tiene como dos grandes bloques. Uno es el estudio del caso de Pomatambo, ¿no?, que es parte de un trabajo básicamente etnográfico que el autor hizo varias visitas al lugar, donde la entrevista es un instrumento clave. Y la segunda, que son los capítulos finales, ¿no?, los dos capítulos finales, es la propuesta que Adam plantea de una economía de valores del mañana, como dice el subtítulo. Ahora, siempre que se habla de la comunidad campesina, y creo que Moisés ha sido muy claro, es muy complejo generalizar, porque la comunidad debe ser una de las instituciones más diversas por los procesos históricos, políticos
sociales, económicos, por el tipo de realidad agraria y social, por procesos políticos muy particulares que se dieron en algunas de las regiones. E incluso en Ayacucho es muy difícil poder generalizar. Adam no lo hace, pero entre lo que fueron las comunidades, lo que son las comunidades del centro de Ayacucho, y Pomatambo está en ese ámbito con las comunidades del norte, de las alturas de Huanta, sobre las que hay una importante bibliografía. Entonces, claro, el libro es importante porque se inscribe en una larguísima tradición de la antropología y de la investigación social sobre la comunidad en el Perú. Lo particular, como digo, es que es un libro que además plantea una propuesta que va mucho más allá de la comunidad misma y plantea a la comunidad como una alternativa a un modo, al capitalismo que globaliza y hace homogéneo todas las realidades, ¿no? Ahora, al ser parte de esta larga tradición de estudios de antropología, yo sí extraño en la bibliografía del libro algunos textos claves y algunos textos que son parte de la discusión sobre la comunidad campesina de los últimos años. Mencionar de los clásicos, los textos sobre las comunidades del Valle del Mantaro, de Escobar, Alberti, o los textos más recientes de Alex Diez y otros investigadores. Porque me parece que no necesariamente hay un diálogo del texto con esa tradición, con la cual me parece que por momentos Adam es bastante duro en su crítica. Ahora, creo que además el libro, ¿no?, plantea esto que ha señalado Moisés Palomino, que es que Pomatambo se plantea como una comunidad bastante tradicional, y para mí se me hace muy difícil poner en cuestión eso porque yo no conozco Pomatambo, a pesar de que conozco Vilcahuamán y varias comunidades de la zona, pero y también como Moisés he trabajado en comunidades de Puno, Cusco y Ayacucho, pero evidentemente sí llama la atención, ¿no?, que este punto que se plantea de que la comunidad, a pesar de que desde los años 20, en el texto se narra una anécdota y se dice que llegó a punta de pistola la modernidad en el año 24, el comienzo del libro es muy cinematográfico en ese sentido, con unos buscadores de tesoros, ¿no?, en la zona de Vilcahuamán. Claro, la modernidad llegó en 1924, pero también en 1920 el presidente Leguía, como producto de las enormes movilizaciones campesinas e indígenas, sobre todo en la zona sur del Perú, reconoció a las comunidades, luego de prácticamente 100 años de república en las cuales se habían negado sus derechos. Y lo digo porque me parece que se pasa muy rápido esto, porque justamente el reconocimiento constitucional del año 20 y las normas que dio posteriormente el Estado peruano en los gobiernos de Manuel Prado, por ejemplo, generó una intensa dinámica entre estos agentes mediadores, estos líderes comunales más jóvenes que emigraban a las ciudades y luego regresaban y se convertían en líderes, que se convierten en una suerte de intermediarios de la comunidad, ¿no? Y hay una interacción que a mí me parece que en el texto no aparece, ¿no? Se sugiere, ¿no?, pero no aparece del todo, y hubiese sido interesante, porque creo que la relación entre el Estado y la comunidad en el Perú a lo largo de todo el siglo XX fue una relación muy compleja, muy tensa y muy dinámica, desde este reconocimiento constitucional que además da origen a toda una nueva generación de comunidades en el Perú. Ahora bien, hay este primer momento en el libro donde se habla de la etapa de antes de la guerra, ¿no?, donde digamos que de alguna manera la comunidad, las principales influencias, como ya se ha dicho, eran